En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima. Ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán. Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino. Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros. Padre del Espíritu Santo. Bueno, lo siguiente es una reflexión, no llega ni siquiera a ser una charla, sobre un tema, se titula Metafísica Gaucha, y parece extraño, pero en realidad es una aproximación a la vida del gaucho, ese personaje tan importante en nuestra patria, y a su capacidad de acceder a la metafísica. Decía el padre Castellani en aquel pequeño manual de colegio titulado Elementos de Metafísica, cuando en los colegios todavía se enseñaban cosas esenciales: la metafísica es la ciencia del ser en cuanto ser, que estudia las últimas causas y los primeros principios, o sea, las razones abstractísimas de las cosas, cuyo objeto material es el mundo, el alma y Dios. La metafísica es una rama de la filosofía, a un tiempo la más excelsa, ardua e infrecuente. Más adelante, en una brevísima historia de la filosofía, Castellani añadirá lo siguiente: la historia de la metafísica se confunde y no se confunde con la historia de la filosofía, porque hay épocas de apogeo metafísico y épocas en que la metafísica decae y corre como subterránea, floreciendo en cambio la filosofía aplicada y subordinada, moralistas, matemáticos, filósofos, sociólogos, poetas. Solo en la Grecia del siglo V a.C., añade, hallamos el milagro de una eclosión extraordinaria de arte, letras, ciencia, filosofía particular, política, metafísica. Una especie de apogeo de la razón humana. Hasta aquí Castellani. Prueba de la colosal distancia a la que se encuentra nuestra época de un verdadero pensamiento metafísico son algunas doctrinas de grosero corte heterodoxo que popularizan hoy la metafísica como enseñanza mágica para la autoayuda y la autoemancipación de la realidad, por tratarse en ella de temas abstractos y profundos. Esto se ve en la calle. Quizás a causa de esta vulgar adulteración de sus fines, haya tantos que hoy profieran que esta ciencia filosófica no sirve para nada. Y están en lo cierto, no sirve para nada. La metafísica no es servidora de ninguna disciplina. Es la ciencia más allá de toda ciencia, y todas las ciencias le sirven a ella. Por eso, hasta un iletrado como el gaucho puede alcanzarla. Por eso, los hombres de ciencia de hoy, por lo general, la detestan. Continúa Castellani
más adelante, todos los metafísicos han sido de hecho grandes hombres de ciencia o grandes poetas, o ambas cosas. Mas sin embargo no se pasa gradualmente de una ciencia a la metafísica, y menos de la ciencia matemática como pensaba Auguste Comte. No siempre el camino hacia el conocimiento metafísico es el esperado. Su origen es la admiración, porque nos admiramos de cosas insólitas o sublimes, de las cuales no conocemos su causa. Todo ser racional, capaz de admirarse de las cosas y no abandonarse en el ensueño, es capaz de acceder a la metafísica. Ya sea un profesor de renombre, avisado siempre de no caer en el relativismo de los círculos universitarios, que pretenden reemplazar esa noción de causa por la de unas carambolas más o menos inteligibles, cuya veracidad depende del rango académico de quien las defienda. Ya sea también un hombre de ciencia quien alcance la metafísica, siempre que no caiga en la vanagloria de considerarse creador de aquello que tan solo se limitó a descubrir. Y también puede acceder a la metafísica un simple gaucho que arrea ganado por la ilimitada pampa argentina, avisado más que de no caer en tierra durante la doma, de no caer en vicio durante la peña. Frente a estos personajes, el profesor, llamémoslo escolástico, el científico modesto y el gaucho honrado, me propongo a continuación demostrar que de los tres, el último es el menos ficticio. 3 hallazgos metafísicos en la vida gaucha dan cuenta de aquello que señala José Hernández en el prólogo al Martín Fierro, a la primera parte del Martín Fierro, cuando se propone revelar esa especie de filosofía propia del gaucho, que sin estudiar aprende en la misma naturaleza. Allá vamos en este rescate del gaucho a través de algunas obras literarias también. Un muchachito de pueblo renuncia a todas sus pertenencias y a una vida sin destino, abandonándose al infinito horizonte de la pampa, se hace hombre mientras se vuelve gaucho y un día regresa a sus pagos para hacerse acreedor de una herencia sorpresiva, y mirando a su alrededor se burla de que recién a partir de ahora deba considerarse propietario de cuanto lo rodea. Ricardo Guiraldes relata en esta historia, que es la de Don Segundo Sombra, la historia de este niño sin más familia que unas tías regañonas y sin más rumbo que el de la vida de la calle, pero que en un arrebato libertario toma rumbo de recero tras conocer al paradigmático Don Segundo Sombra, hombre ejemplar que en su contorno contiene las señaladas virtudes del gaucho argentino: valiente, diestro, taciturno, sin más temor que a morir indignamente. Figura enigmática que en su silencio esconde el silencio metafísico de la eterna pampa. Me dominó la rudeza de esos hombres callados, dice el muchacho, siendo todavía un mocoso mientras matea con los paisanos en los albores del día en que partiría su primer viaje de recero para nunca más volver a ser el mismo. El historiador santafesino José Rafael López Rosas, que no soy yo, sino mi abuelo, resalta en más de una ocasión aquella profundidad que encuentra en el gaucho, cimiento del ser nacional. En un artículo titulado El gaucho, aproximación al tema, dice: sobre su caballo desanda horizontes y esa llanura, ese silencio, esa placidez del paisaje y ese infinito verdemundo se adentran en su alma haciéndola trascender a estratos superiores. Don Segundo Sombra encarna, hasta aquí López Rosas, el arquetipo del criollo, capaz de gozar de ese mundo arcádico y sin límites, de los errantes gauchos coloniales, pero dispuesto al combate, si por justicia es llamado, como los augustos gauchos de la independencia. Libro de excelente factura y de una honda lírica, continúa con aprecio López Rosas, diciendo: Don Segundo Sombra resume el esteticismo literario en torno de lo pasado y el homerismo lugoniano. Tras la búsqueda del arquetipo, al par que exalta
excelencias de un estilo de vida argentino esfumado en el paisaje y encerrado devotamente en el gaucho. En otro artículo titulado Don Segundo Sombra, un paisano de los pagos de Coronda, publicado con motivo del centenario del nacimiento del autor de esta novela, López Rosas trae a la memoria la persona de Segundo Ramírez Sombra, peón de la estancia La Porteña, nacido en Coronda, que impresionara vivamente a Guiraldes por su destreza como domador y que valiera de ejemplo para construir el personaje de Don Segundo Sombra. Señala, entre otras cosas, el autor del artículo, una curiosidad no casual en la literatura argentina. Dice: era un hombre muy diestro, solía decir Guiraldes respecto de Segundo Ramírez. Sin embargo, Borges, para no perder la costumbre, lo trata mal y lo hace aparecer como un flojo. Y continúa explicando un fútil relato con el que el autor de ficciones, Borges, resuelve considerar que subrepticiamente y oculto a las mentes estrechas, Segundo Ramírez Sombra y con él el gaucho argentino no son más que otro hombre irresoluto, preocupado apenas por salvar su pellejo. He aquí nuestro primer hallazgo metafísico en la vida gaucha, cifrado en dos conclusiones: que Don Segundo Sombra es el arquetipo del gaucho argentino y que Borges desestima los arquetipos. ¿Y por qué importa Borges? Borges representa aquella penumbrosa casta de hombres inteligentes a quienes su intelecto hipertrofiado amenaza con endurecerles el corazón. Dice Castellani, citando a un amigo suyo, Borges representa la mentalidad común del argentino. Le tenemos admiración y horror a la vez, porque se parece a la mayoría de nosotros. A este enorme escritor que tuvo la Argentina lo inquieta e incomoda la noción de arquetipo, porque en ella ve detenerse para siempre un número de virtudes ejemplares que lo interpelan a admirarlas. Y este viejo ratón de bibliotecas solo se admira por lo exótico, lo cambiante, lo ambiguo y lo caduco. Borges es el arquetipo del sofista. Borges, agrega Castellani, es un exquisito sofista y un peligroso malabarista de ideas, además que un simulacro de filósofo y un crítico literario de gran altura, aunque parcial. En la novela de Guiraldes, la vida del muchacho se fue moldeando lentamente ante la expansiva presencia de Don Segundo Sombra, arquetipo de gaucho y de persona. El concepto de arquetipo es una noción metafísica, conocida por el gaucho, aunque no la sepa decir, la noción de causa ejemplar. La causa es el principio que influye positivamente en el ser de otra cosa, llamada efecto, haciéndola dependiente. Todo aquello que no sea dueño de su propio principio tiene necesariamente una causa, porque su ser depende de otro. Y allí la tesis fundamental de Petit y Murat en María Huerto Cerrado, que es el depender de las criaturas respecto de Dios, como creador y causa primera de las cosas. Luego de las 4 causas enunciadas por Aristóteles, la eficiente, la final, material y formal, filósofos posteriores añadieron, quizá por influencia platónica, una 5ª causa, a la que llamaron ejemplar o formal extrínseca. Distinta de la causa formal intrínseca de la cosa, que constituye la estructura interna del ente, la causa ejemplar es una forma externa, ya realizada en otro ente, y que se comunica no directamente a la materia, sino de manera participada y enteramente ideal. La causa, realmente distinta del efecto, comunica a éste algo de su propia perfección haciéndolo semejante, lo cual equivale a afirmar que el efecto, o más correctamente su perfección, se encuentra en la causa ya antes de un modo virtual. La destreza, honradez e hidalguía presentes en Don Segundo Sombra movieron al muchacho como causa ejemplar de sus nuevos hábitos, como aquello a cuya imitación obra la gente, según la definición escolástica. La inmutabilidad de la figura del gaucho devenido en arquetipo por su importancia histórica en el país
interpela a Borges y con él a todos los argentinos a sostener una debida admiración por sus causas como pueblo, por las gauchas raíces argentinas en medio de la alabanza cultural que hoy se tiene ante el progreso y el cambio. Chesterton, en ese manual del sentido común que tituló Ortodoxia, dice respecto del progresismo y su sumisión al cambio: la teoría de una alteración completa de los prototipos de la historia humana no solamente nos priva del placer de honrar a nuestros padres, sino que nos priva también hasta del más moderno y aristocrático placer de despreciarlos. El segundo hallazgo metafísico en la vida gaucha se descubre en la sosegada labor de los receros, en cuyo desempeño se encuentran mejor dispuestos al ejercicio de la contemplación de las verdades trascendentes. A ellos se les confía, a los receros, el transporte de centenas y hasta miles de cabezas de ganado vivo a través del extenso territorio argentino, en viajes que llegaban a durar hasta varios meses de marcha, merced a los avatares del clima y desprovistos de toda comodidad. Dicha austeridad y pobreza quedan patentes en los escuetos aprestos que el muchacho de la novela de Guiraldes enumera para iniciar su primer viaje. 3 petizos, recado completo con su juego de riendas y bozal, su manea, lonjas y tientos, ropa para mudarme en caso de mojadura y buen poncho, que es cobija, abrigo e impermeable. Con menos avíos, a la verdad, suele salir un gaucho hecho. Son los receros los pastores de nuestra pampa. Como tales comparten las eminentes virtudes y disposiciones propias de este oficio ancestral, señalado por el dedo preciso de Dios a través de la historia de la salvación. Fray Luis de León, en Los Nombres de Cristo, cuando se refiere al Cristo pastor, explica bellamente: la vida pastoril es una vida sosegada, apartada del ruido de las ciudades y de los vicios y deleites de ellas. Es inocente, tiene sus propios deleites, y tantos mayores cuanto nacen de cosas más sencillas y más puras y más naturales, de la vista del cielo libre, de la pureza del aire, de la figura del campo, del verdor de las hierbas y de la belleza de las rosas y de las flores. Abel era pastor y llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas, Génesis 4. Y el Señor prefirió su ofrenda por sobre la de Caín, que era producto de la cosecha, fruto de la labranza y del trabajo, lo que hizo pensar que en su solo esfuerzo humano se cifraba la suficiencia y beneplácito de su ofrenda, cosa que no ocurrió con Abel su hermano, quien ofreció con fe y entrega el solo fruto del pastoreo. El sosiego de los pastores dispone su entendimiento a la vida contemplativa, tan afín de la metafísica, superior a la vida activa, como explica Santo Tomás. Es la parte mejor, la que eligió María, que oía mansamente a nuestro Señor, Lucas 10, mientras Marta se afanaba en ocuparse de los quehaceres y el trabajo. Hay en el invariable andar de la marcha de los receros una inconsciente disposición habitual favorable al ejercicio metafísico de la contemplación. La más sublime actividad del hombre, por servirse del entendimiento, que es su parte más elevada. Como sentenciara Martín Fierro, le dio claridad a la luz, fuerza en su carrera al viento, le dio vida y movimiento desde el águila al gusano, pero más le dio al cristiano al darle el entendimiento. Santo Tomás define la vida contemplativa como la simple admiración por la verdad, pero a su vez se trata también de un extraño tipo de propiedad, digamos, ignorado por el derecho real. Le llaman derechos reales a aquellos que recaen sobre las cosas, es el ius in re. Prometo esta comparación terminará rápido porque hay muchos abogados en la sala. Con los derechos reales se determina, entre otras cosas,
el derecho sobre las cosas, los modos de propiedad, las formas de poseer las cosas. Pero hay en el hombre una facultad que lo capacita a poseer todo cuanto se le antoje y ejercer sobre las cosas un dominio superior a cualquier título. Esa va por nosotros, dijeron los escribanos. Dicha facultad es la inteligencia, que penetra la realidad, intelecto, intus legere, leer dentro, y vuelve al hombre señor de las cosas, señor, domine, de allí el derecho de dominio, por poseerlas en sus esencias, en su quiditas, que es su realidad más profunda. La inteligencia es potencia, capacidad, posibilidad, es un poder alcanzar las cosas siempre que se las mire con voluntad de hacerlo. Es una capacidad dormida que despierta en el contacto real con las cosas que son el objeto material de la metafísica. No se trata de un sitio en particular donde ir hacia ese encuentro. Pero claro está que será menos posible ese encuentro en el fragor y el bullicio de las urbes, en el atontamiento que segregan las pantallas o en la altivez de una ciencia que cree explicarlo todo. Porque puede ser, replica Fray Luis de León, que en las ciudades se sepa mejor hablar, pero la fineza del sentir es del campo y de la soledad. La vida de los receros sume al hombre en la monotonía y el silencio de los enormes viajes a caballo por el campo sin fronteras. Y eso vuelve lentamente suyas las cosas para quienes las fueron alcanzando a pesar de la fatiga diaria. El sol abrasador que no pudo con ellos a mediodía fue suyo al atardecer. Las indómitas reses que no eran sino del patrón fueron suyas tras cada bravo río que lograron hacerlas cruzar. Hasta la luna fue suya, porque oyó sus confidencias en las largas noches de guardia. Y el siempre inalcanzable horizonte fue también suyo, porque, como decía Guiraldes, aquellos hombres de pampa tenían alma de receros, que es tener alma de horizonte. El hombre, que como toda criatura fue determinado por esencia a ser solo una cosa y no otra, a ser solo hombre y no planta, por medio del supremo don de la inteligencia y su fulguración contemplativa, puede hacerse todas las cosas sin dejar de ser él mismo. Cuando en mi vida de gaucho pensé en andar por campos ajenos, ¿quién es más dueño de la pampa que un recero? Son las palabras que pronuncia el muchacho luego de hacerse acreedor de la estancia de su padre, que le dejara por herencia. Ese pequeño gaucho que tras innumerables viajes tuvo que doblegar el territorio y dominar su voluntad, caía en la cuenta de que se había hecho dueño de las cosas mucho antes de tenerlas como propias. Él, que se fue a la grupa de un gaucho señero y dejó atrás todas sus pertenencias, aprendió a poseerlo todo porque primero fue señor de sí mismo a través de ese bautismo de dolor que es la vida del recero. En el sosiego contemplativo de los pastores se cumple aquello de Petit Murat cuando advierte: a las cosas hay que alcanzarlas todos los días o si no, no poseeremos nada. Y en su mansedumbre, la mansedumbre de los pastores, se prepara la realización de aquella misteriosa promesa del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra en herencia. Si todas las cosas vienen al manso, explica Petit de Murat, todas las cosas se retraen al orgulloso. El tercer y último hallazgo metafísico de la vida gaucha se refiere al origen mismo de la metafísica, que es la admiración. Se dijo más arriba que todo ser racional, capaz de admirarse de las cosas y no abandonarse en el ensueño, es capaz de acceder a la metafísica. Se dijo que podía acceder un profesor universitario, un hombre de ciencia y hasta un gaucho de a caballo. Aquí no lo coloqué, pero se podría agregar el indio, que es otro de los personajes que es difícil que acceda a la metafísica,
Y hablo del indio que describe Martín Fierro en uno de sus capítulos, y es una descripción tremenda de el pobre, igualmente pobre que el gaucho, pero que no sabe vivir su pobreza. El indio es ratero, es asesino, es ladrón, no atina a vivir más que abajo un toldo, y quizá comparta la misma suerte que el gaucho. Y dice Martín Fierro, muy profundo, dice: el indio no sabe reírse y el gaucho sí. De modo que el gaucho está como entre medio de este hombre de ciencia y del indio. La vida del gaucho lo contacta con los arquetipos, como explicamos, lo hace acceder de una manera participada a la noción de causa, lo dispone a la contemplación metafísica y por último lo llama continuamente a la admiración y reflexión ante las fuerzas de la naturaleza, que lo ponen frente a cosas que no puede controlar ni explicar. Señala Chesterton que el materialista hombre de ciencia lo comprende todo y todo parece no merecer la pena de ser comprendido. Hay una necesaria sumisión previa a la admiración, sumisión ante lo inefable, ante Dios como ser distinto de la criatura y causa inefable de todas las cosas. Continúa Chesterton hablando del no creyente y dice: no puede asombrarse porque no puede alabar a Dios y a las cosas como en verdad distintas de sí mismo. De entre todas las cosas admirables de la vida del campo, pocas despiertan más deslumbramiento que la inmensidad de una noche estrellada, al menos para mí. Dos gauchos callados en medio de una larga noche de guardia, cuidando el ganado y peleando contra el sueño tras un día agotador. Y la admiración nace de ese silencio abrumador que se pierde en el firmamento. No hables a menos que puedas mejorar el silencio, dijo Borges, que era un tipo profundo. Y por profundo también dijo que a la noche nadie puede contemplarla sin vértigo, porque el tiempo la ha cargado de eternidad. Y porque era un tipo profundo, también supo ponderar a Chesterton, quien la llamara a la noche un monstruo hecho de ojos. Aunque lamentablemente Borges en su estrechez solo pueda ponderar esto en Chesterton, la rareza y la espontaneidad. En la noche están presentes las fuerzas del cosmos, arremolinadas en el firmamento, presentes en los espiralados trazos de Van Gogh en su cuadro Noche Estrellada. La admiración por el firmamento aquieta aún hasta el desasosegado espíritu de Martín Fierro, cuando andando de matrero, desertor, huido de la justicia y envuelto en mil miserias, lamenta: ansí me hallaba una noche contemplando las estrellas, que le parecen más bellas cuanto uno es más desgraciado, y que Dios las haya criado para consolarse en ellas. Puede el hombre admirarse de muchas cosas, pero la noche condensa una particular contacto con lo trascendente. Allí se apaga el cielo y se encienden los astros. Titila el fulgor de criaturas lejanísimas. Se esconden otras miles que jamás llegaremos a conocer, que están allí solo para gloria de Dios. Y en ese dilema se encuentra el que levanta su vista en una noche con el cielo y el entendimiento despejados. La puerta a la metafísica es un dilema, como el acertijo para destrabar la roca que cierra la cueva misteriosa de los cuentos de hadas. La respuesta, que para unos es construcción humana, para otros es descubrimiento y para otros es regalo. Entrada la noche, enredados de frío, el cerro y yo entre nostalgia y silencio, y un sueño transgredido por cansancio que nos recordó reveses y amoríos. Afligidos por el impreciso futuro, encomendamos lo incierto al destino,
lamentamos la suerte de peregrinos de estar atados a este piso sucio y duro. Y alcé la vista en esa, la más copiosa, noche que haya visto mi torpeza. Y ante una descomunal y espesa poesía de caligrafía luminosa, vi 1000 galaxias regaladas al oscuro, que el cerro no vio ni nunca verá. Y quedé prendido en la concavidad del firmamento y lloré, lo juro, por el tiempo perdido y por aquel exceso de caridad desparramada en las alturas. Eran demasiadas estrellas para ese solo cielo, el dosel de esa noche, para la sola mirada, la de ese hombre, y para el cerro aquel. La admiración frente a las cosas naturales despierta la sospecha de cosas sobrenaturales. El gaucho, como todo hombre, es capaz de trascender el umbral de la admiración y acceder al conocimiento metafísico. Por eso vemos recomponerse en su pensamiento, aunque no del todo consciente para él, la definición metafísica por sus causas. En primer lugar, sabemos que en la ciudad no hay metafísica, y en la Pampa tampoco. En la Pampa solo hay hacienda y cielo, como dice Martín Fierro. La metafísica no está en la Pampa, sino que se hace posible al paso del gaucho, causa eficiente de la metafísica. Enseñoreado sobre su caballo, el gaucho mira, huele, siente, respira, piensa. Esta es la causa material por parte del sujeto. Y su frente se hace cielo y hacienda. Y esa pampa, que es causa material por parte del objeto, le sale al paso, porque lo estaba esperando. Y se hacen uno en el encuentro, y el gaucho accede a ese misterio profundo, contenido en aquello que comparten la hacienda, el cielo y todas las cosas, que es su ser. Este hombre sencillo y de lenguaje elemental ve que las cosas son, y es absolutamente consciente de ello, porque llama bruto al ganado, porque como animal no entiende como entiende el hombre. Y allí nomás el jinete se distingue del caballo, porque ambos son, pero el que lleva las riendas sabe que es conocedor de su existencia. Para ser recero primero hay que ser vaquiano, conocedor. Y hay si el recero sabe que conoce. Porque aunque no lo pueda explicar así, el ente real, el ser real de las cosas, el ser real y trascendente, que es la causa formal por parte del objeto de la metafísica, el ser real y trascendente, es apartado de la realidad por algo que en la inteligencia del hombre lo hace distinto de los animales inteligentes. Ese aparte, la parte es una maniobra del recero para separar animales para después meterlos en un corral. Ese aparte del ser real de las cosas por el intelecto se llama tercer grado de abstracción y es la causa formal por parte del sujeto de la metafísica. El gaucho podrá no saber decirlo, pero sabe que aquella cosa profunda la apartó de la realidad y no se la inventó de puro cuento. Y esa certeza inefable lo sosiega, aunque sea analfabeto, porque en su silencio elemental rumea y contempla la convicción de que es cierto cuanto lo rodea. Ese pensamiento metafísico despierta a la larga en el gaucho la sospecha de Dios, sumo objeto de la metafísica. Y por eso es a Dios y no a otro a quien pide ayuda en el desconcierto de su vida, porque sabe que nadie es tan vaquiano como quien es dueño del campo. Magistralmente, dice el padre Castellani, con esto termino, una viejecita pordiosera, harapienta, analfabeta, enferma y sola, si ama a Dios de veras, puede conocerlo mejor que el mejor metafísico. Pero esto mismo lo enseña la metafísica, porque por conocerlo todo, conoce también sus límites.
Por el conocimiento tenemos a las cosas como ellas caben. Por el amor vamos a las cosas como ellas son. Y una vez que el amor posee, engendra un conocimiento superior, más íntimo y real que el del nudo intelecto. Muchas gracias. Bueno, recomiendo la lectura de Martín Fierro y de Don Segundo Sombra. Muy bien. Bueno, la bendición. Dominus vobiscum. Et Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.